Hola, hola. Continuamos haciéndole seguimiento a las mujeres víctimas de violencia vicaria, a las mujeres heroínas de su propia vida. Seguimos denunciando la violencia vicaria, la violencia machista, la violencia contra los niños y niñas. Aquí, en Sin Ataques, soy Mar Candela por Mujeres Putamente Libres y tengo que contarles que este testimonio tiene que llevarnos a la acción. Vamos a hablar con Carolina Pacheco, la madre de la niña que estremeció al país en estos días. Una niña que gritaba, gemía, porque no la separaran de su mamá, porque no la entregaran a su presunto abusador. Y no se consiguió. Bienestar familiar igual la separó de su mamá. Y aquí está la historia. Carolina la madre va a abrir su corazón el día de hoy. Carolina Pacheco, gracias por venir. Gracias a ti por invitarme. Mar, yo estoy muy conmovida y quiero que el país se conmueva, pero que ese sentimiento nos lleve a la acción. Quiero que sepas que no estás sola por la lucha de la reivindicación de los derechos de tu hija y los tuyos. Cuéntanos. Yo quiero que abras tu corazón para todos y todas. Cuéntanos, ¿qué nos quieres contar? Bueno, Mar, quiero primero empezar y hacer un preámbulo, haciéndole un llamado a ICBF a que de verdad tome acciones con respecto a los niños, con respecto al cuidado de los niños. No podemos ir a pedir ayuda a una institución que vela por los derechos de los niños y salir conmocionados porque los violentan no solamente institucionalmente, sino físicamente y psicológicamente. Entonces quiero hacer un llamado porque mi hija no solo grita porque no nos separen, sino grita porque fue agredida físicamente por una funcionaria del ICBF y fue agredida psicológicamente por varios funcionarios del ICBF, Centro Zonal Barrios Unidos. Este llamado es también a que recapacitemos en cómo estamos actuando como sociedad frente a los derechos de los niños. No podemos seguir callando por miedo, no podemos seguir callando por el que dirán, no podemos seguir callando cuando vemos que están violentando a un niño. Nosotros somos los encargados también de proteger a nuestros niños, niñas y adolescentes. Esto es difícil para mí. Como mujer, como feminista, como madre y como periodista, porque tengo que hacer preguntas. Y quisiera no tener que hacerlas, pero las tengo que hacer. ¿Puedes dar los nombres propios de los funcionarios que le fallaron a tu hija y a ti? Sí, primero empezamos en el 2018 con la defensora de familia Ana Yolanda Olaya Peña, la cual denuncié ante Procuraduría. Después siguió la funcionaria que agredió físicamente a mi hija el 27 de septiembre. Se llama Joana Patricia Benítez Páez, la cual presuntamente tiene otros denuncios por desaparición de un menor de 5 años, por separar a otra madre de su hija. Entonces, no podemos seguir así, señores ICBF. Llevamos más de una semana pidiendo que nos aclaren este hecho y ustedes solo han enviado comunicados desviando la atención hacia otros temas y endilgándole responsabilidades que ustedes tienen frente a la determinación de la juez 21 de familia frente a la custodia de mi hija. No podemos seguir lavándonos las manos
por los actos que cometemos y específicamente por los actos que comete el ICBF, como usar la figura de la alienación parental en un informe que hizo peso para que una juez decidiera entregarle la custodia de mi hija al progenitor. Es importante que entendamos que en muchos países ya el tal síndrome de alienación parental no se tiene en cuenta. ¿Por qué? Porque no está comprobado científicamente. Porque es diferente una hipótesis o una teoría a un diagnóstico clínico. Y científicamente se ha demostrado que los niños y las niñas no pueden mentir referente a tocamientos abusivos, maltrato físico o cualquier escena traumática. Pueden buscar en Google y pueden enterarse de qué se trata esta manipulación de la información. Soy consciente que existen personas manipuladoras, que los niños y las niñas sí pueden ser manipuladas, pero no en casos de violencia. Los niños no tienen la capacidad de inventarse ese tipo de cosas. Además, los niños no mienten para meterse en problemas, mienten para salirse de problemas. ¿Qué niño quiere meterse en todo este bululú de demostrar y comprobar que está siendo agredido? En Colombia no le están creyendo a los niños y a las niñas. Y la periodista colombiana Alexandra Correa hizo una investigación muy importante que tiene que ver, está en Cuestión Pública, donde claramente se explica lo que está sucediendo, cómo las instituciones le están fallando a los niños y las niñas. ¿Tienes una prueba, una evidencia para que Colombia reflexione sobre esto respecto a ese hombre, al papá de la niña, que tengo entendido que apareció a los 4 años? Sí, Mara, apareció cuando Sofía iba a cumplir ya aproximadamente 4 años. Mi hija ya tenía control de esfínteres y no tenía por qué ser tocada de ninguna forma, ni para ponerle una crema, ni para ponerle ningún medicamento en su vulva. Entonces no podemos permitir que siga pasando esto y que nuestros niños sean callados por una falsa figura y sean silenciados. Mi hija lo ha expresado en muchas oportunidades, se lo expresó a la perito forense de medicina legal cuando se hizo la denuncia penal se denominó actos sexuales abusivos. Yo lo manifestaba como unos tocamientos inapropiados. ¿Tienes evidencia de lo que estás diciendo? O sea, tú le estás diciendo al país que ese señor presuntamente es un abusador de menores. ¿Hay pruebas de eso? Sí, hay un dictamen de medicina legal donde la perito forense especifica que mi hija tiene un relato de abuso sexual. En Colombia hay más de 20.000 casos de niños y niñas que han pasado por todo tipo de maltratos, abusos, y algunos de ellos han sido violados y asesinados. Y esos casos no han recibido justicia. Les invito a pensar en las niñas y los niños de su hogar. Y lo que está comprobado es que la gran mayoría de pederastas y pedófilos siempre son miembros de la familia, padres, abuelos, tíos, hermanos y hombres cercanos. Esa información la tengo que dar, es verídica. Si no me creen, solamente busquen la información en Google, donde hay cientos de informes sobre pederastía y pedofilia. ¿Qué más nos quieres contar? Bueno, Mar, me quiero enfocar es en cómo está actuando el ICBF. El ICBF no puede seguir ejerciendo violencia institucional cuando vamos y nos acercamos a pedir ayuda. O sea, ya basta de querer callar a nuestros niños con diferentes maneras de actuar de ellos. Llevo en el ICBF desde el 2018. Un año pasé 3 días yendo cada semana a hacer restitución de derechos de mi hija, cuando mi hija contaba con todos sus derechos y yo era garante de todos ellos.
Entonces ya, por favor, ya basta de persecuciones, ya basta de querer inventarse algo para querer separar a nuestros niños de las figuras protectoras seguras. En este caso, separar a mi hija de mí, que yo he sido su madre, su figura protectora durante toda su vida. Mi hija tiene 10 años y no me he separado de ella ni un solo instante. Entonces, ¿cómo puede ser posible de que usen esta figura para hacerme ver ahora que soy un peligro después de 10 años de maternar sola? Entonces ya esto está exacerbado. No solo soy yo, son más madres que estamos viviendo lo mismo. Entonces le pedimos a toda la sociedad civil que nos manifestemos para que el ICBF cumpla con lo que debe cumplir, que es proteger a nuestros niños, niñas y adolescentes, que los tomen como sujetos de derecho, no como números más, como los toman. Son sujetos de derecho especiales y nosotras también por el solo hecho de ser mujeres. Entonces, como sociedad miremos en qué estamos fallando y nuestras instituciones en qué están fallando, porque no podemos seguir atropellando a nuestras niñas. ¿Cuánto tiempo llevas en esta lucha? El progenitor de mi hija aparece en el 2015 y en el 2018 empezó toda esta pesadilla. Yo, como garante de los derechos de mi hija, dejé que mi hija conociera su procedencia de su padre biológico sin ninguna limitación, y no me pueden tildar de alienadora parental porque permití que una persona que llegó a la vida de mi hija después de casi 4 años construyera una relación paterno-filial, pero el Señor, en lugar de construirla, llegó a agredir físicamente a mi hija y hacerle estos tocamientos. Entonces no cabe por ningún lado tampoco que se use esa figura falsa, porque no había una relación paterno-filial que yo pudiera dañar. Eso es fundamental. De hecho, me consta, por un ejercicio de comunicación que vimos, ¿lo puedo decir? Claro. Donde la niña sigue diciéndole a la mamá que no quiere comer con él, no quiere verlo y está aguantando hambre encerrada en su cuarto por rebeldía, pero pues yo también, las personas adultas lo hacemos. Estuvimos aquí escuchando, presenciando un diálogo donde la niña manifiesta que simplemente no quiere ver a ese señor. ¿Por qué? Porque él no estuvo con ella toda su vida, así que no hay una relación. Eso es importante tenerlo en cuenta. Sí, y una relación se construye basada en el respeto, y nosotros como padres no podemos ganarnos el respeto con violencia. Entonces tengamos muy en cuenta eso, el respeto no se gana con violencia y nosotros como padres no podemos ganarnos el respeto asustando a nuestros niños con actos violentos. Tú dices que la niña fue maltratada por una funcionaria. Sí. ¿Cómo fue maltratada? Mi hija, cuando la funcionaria, después de hacer todos los trámites con el progenitor de mi hija, me dice que me tengo que ir a despedir de ella, yo me voy a la oficina donde tenían a mi hija a despedirme. Ella ya sabía que se iba a vivir con el Señor y no quería. Mi hija duró toda la noche sin dormir. Una funcionaria del ICBF, la psicóloga, le manifiesta a la defensora que cómo es posible que nosotros como adultos no podemos llegar a tener un diálogo en pro de la niña, que cómo es posible que una niña esté sin dormir, sin comer, en un estado de crisis por tener que cumplir una orden que se pudo arreglar entre adultos, que el estado de ella es
terrible en esos momentos y se evidencia en los audios que pude grabar, donde mi hija claramente no se quería separar de mí y la funcionaria Joana Patricia Benítez la forzó, inmovilizándola, poniéndola sobre sus piernas para que mi hija no se fuera detrás mío después de que la separó, tomándola por los brazos, alejándola de mí cuando mi hija estaba acogida a mi torso. Entonces no, o sea, no podemos permitir eso, no podemos permitir que un funcionario vaya a agredir físicamente a un menor. O sea, eso es inaudito y necesitamos que se manifiesten frente a esto, porque es que esto no es algo aislado. Hemos visto cómo funcionarios y en el ICBF los niños están siendo violados, los niños están siendo golpeados. Entonces ya, por favor, ya hagan un alto. ¿Tú te haces responsable de todo lo que estás diciendo hoy aquí? Sí, Mar, me hago totalmente responsable de todo lo que estoy diciendo, porque tengo pruebas. Gente, esto es un especial de denuncias. Carolina, gracias por abrir el corazón, por hacerle entender al país lo que está sucediendo y que no eres la única. Son decenas y cientos de mujeres en Colombia exigiendo justicia para sus hijos y para ellas. A ti, Mar, por abrirnos este espacio tan importante donde podemos hablar claramente de lo que está pasando y de la coyuntura que estamos teniendo en el país con respecto a nuestros niños. No más, por favor, no más violencia institucional. Muchísimas gracias. Vamos a seguir con un especial dedicado a los niños lo que queda del año. En eso nos vamos a centrar. Vamos a hacer visibles los casos y vamos a hacer pedagogía. Les pido, por lo que más quieren, que entiendan que esto es grave, que entiendan que el país necesita volcarse a favor de los niños y las niñas y que las instituciones le están fallando a los menores. Esto fue todo por hoy. Muchísimas gracias. Chao, chao.